sábado, mis queridos hermanos, sean todos bienvenidos. Es una alegría poder estarles acompañando nuevamente en un estudio más de nuestra escuela sabática. Estar siempre agradecidos con Dios por esta oportunidad, que por medio de este canal digital su palabra pueda llegar a muchos hogares. Bien, y como siempre, pedirles de que busquemos un lugar cómodo para poder prestar la atención debida a este tema que nos va a ayudar mucho, tanto en nuestra vida espiritual y también a mejorar nuestra alimentación. Bien, entonces vamos a estar estudiando la lección número 9, cuyo título es Jabal y el consumo de carne. Vamos a leer la introducción que nos manda en el libro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 20. Jabal significa arroyo e inventor. Y dijisteis: no es recto el camino del Señor. Yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. La gente que vivió antes del diluvio comía alimentos de origen animal y gratificaba su apetito hasta que se colmó la copa de la iniquidad. Y Dios limpió la tierra de su contaminación moral mediante el diluvio. Entonces descansó sobre la tierra la tercera maldición terrible. La primera maldición se pronunció sobre la posteridad de Adán y sobre la tierra, a causa de la desobediencia. La segunda maldición vino sobre la tierra después que Caín mató a su hermano Abel. La tercera y más terrible maldición de Dios vino sobre la tierra con el diluvio. Y bien, vamos a continuar con el estudio de nuestra lección a más a detalle con la ayuda de nuestro maestro, nuestro hermano José Rentería. Y para eso les invito que nos puedan acompañar para pedir la dirección de nuestro Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos las gracias por la vida, por el cuidado que tienes con tus hijos, Señor, y por darnos la oportunidad de podernos gozar de un día de reposo más en tu santa compañía, Señor. Te suplicamos que este estudio de esta lección sea de fortificación y de ayuda para nuestra vida espiritual y también, Señor, para mejorar nuestra alimentación y llevar una vida saludable, Señor mío. Suplicamos también que nos perdones nuestros pecados y pueda ser nuestro único director, Señor. Acompaña y llena de sabiduría al hermano quien va a hacer la exposición de esta lección, Señor. Sea con él y con cada uno de nosotros. Te lo suplicamos estos favores en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, bienvenidos sean todos al estudio de la Biblia. Qué gozo es volvernos a encontrar nuevamente para estudiar la bendita palabra de Dios. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Lima. Te comunico que el próximo sábado, 3 de junio, estaremos haciendo nuestro acostumbrado ayuno. Así que te invitamos a unirte a este ayuno que hacemos todos los primeros sábados de cada mes. Y para nosotros es muy importante porque nos ayuda tanto con nuestra salud física como también con nuestra salud espiritual. Y muchos ya lo vienen haciendo en el mundo. Así que te pido que nos acompañes, que nos ayudes en este ayuno. Hoy nos acompaña nuestra hermanita Clarita Urrego. Ella es una joven sierva de Dios que pertenece a la iglesia de Bertelo en Lima. Es fiel estudiosa de la palabra de Dios. Bien, ¿te has preguntado alguna vez quién comenzó con el consumo de carne en el mundo? ¿Te has puesto a pensar qué tanto influye la carne animal en la salud de las personas? Eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. El tema se titula Jabal y el consumo de carne. Jabal significa inventor
Así que vamos a iniciar la lección. Esta lección no tiene un contenido por la cual se haya propuesto. La pregunta número 1 dice lo siguiente: ¿quién fue el padre de Jabal? ¿En qué ambiente se crió? Vamos a estudiar el libro de Génesis capítulo 4, versículos 19 y 20, primera parte, que dice lo siguiente: Lamec tomó para sí 2 esposas, una fue Ada y la otra Sila. Ada engendró a Jabal. Hablar de Jabal es hablar de la descendencia de Caín. Es hablar de la desobediencia en el mundo, de personas que vivían en total desobediencia a Dios, o de hacer lo contrario a lo que Dios manda. Por ejemplo, Dios ordenó la paz. Eso fue lo que le ordenó a Adán. Pero Caín fue el primer asesino de la tierra. Él mató a su hermano. Mientras que Lamec mató no a un hombre, sino a 2. Dios dio una sola mujer a Adán, pero Lamec fue el primer polígamo que existió en el mundo. Él tuvo 2 mujeres. Lamec fue el primero que se apartó de este aspecto del sabio plan de Dios. Él tuvo 2 esposas, Ada y Sila, que causaron discordia en su familia. También tuvo 4 hijos. ¿Quiénes fueron sus hijos? Jabal, Jubal, Tubal Caín y Ama. Jaama fue una hija mujer que tuvo Lamec. Mira, Lamec se sentía feliz al ver la envidia y los celos de sus esposas. ¿Qué decía Lamec? Uy, se pelean por mí. Aunque la poligamia comenzó con Lamec, también se practicó después del diluvio. Incluso muchos siervos de Dios lo practicaron. Por ejemplo, Abraham, Jacob, David, Salomón, entre otros. Todos tuvieron varias esposas. Solo que cada caso trajo sus consecuencias. Las consecuencias afectaron a la familia. Odio, rencor, conflictos, venganzas. Tal cual lo hicieron los hijos de Jacob, que vendieron por envidia a su hermano José. ¿Cierto? ¿Qué más? Las consecuencias de la poligamia en la familia del rey David. Acuérdate de la violación de Amnón a su media hermana Tamar y de la venganza de Absalón, quien mató a su medio hermano Amnón. Todos ellos eran hijos del rey David. Entonces, la poligamia destruye al núcleo familiar y perjudica a los hijos. Solo que a pesar de ser pecado, se hizo común en el mundo. ¿Qué más? En el principio, Dios dio un tipo de alimentación a la humanidad, que era alimentarse de vegetales. Pero, ¿qué sucedió aquí? Jabal se encargaría de iniciar con la crianza y con la comercialización y también con el consumo de carne. ¿Te das cuenta? Jabal fue hijo de Lamec con Ada. Jabal significa líder o brote, arroyo e inventor. Eso significa Jabal. Su descendencia vivía en tiendas, que eran unas estructuras temporales, eran movibles, eran armables y desarmables. Así lo escribe Génesis capítulo 4, versículo 23. O sea que Jabal se crió en un ambiente familiar inadecuado y violento, donde los conflictos entre las esposas de Lamec eran continuas. Y debido a la poligamia de Lamec, sus hijos fueron rebeldes. Ellos, como consecuencia del pecado, vivían de lugar en lugar. Eran ganaderos, criaban ganado y lo vendían, comían carne animal, como lo veremos más adelante.
¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Quién fue el padre de Jabal? Fue Lamec. ¿En qué ambiente se crió Lamec? En un ambiente de maldad. Pregunta número 2. ¿Qué inventó Jabal? De acuerdo a Jesús, ¿cuál fue la nueva dieta que adoptaron los antidiluvianos? Sigamos estudiando el libro de Génesis, capítulo 4, versículo 20. Jabal, que fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. Mateo, capítulo 24, versículo 38, dice lo siguiente: porque en los días anteriores al diluvio, la gente comía y bebía, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. A ver, Jabal fue el inventor de las carpas o de las tiendas, ¿no es cierto? Y también fue el inventor de la glotonería o la alimentación con carne. Si queremos dar un nombre, diríamos que Jabal es el padre de todos los ganaderos. El verso dice, Jabal, que fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganado, ¿no es cierto? Así dice Génesis capítulo 4, versículo 20. Pon atención al verso. Fíjate bien en lo que dice el verso. Este versículo es muy interesante. El verso llama a Jabal padre de todos los que vivían en tiendas. Por tanto, es el fundador de la tecnología ganadera y agrícola. ¿Qué más? Es el fundador de la arquitectura. Ahora mira, si Jabal fabricaba tiendas, seguramente también fue un tejedor, porque acuérdate que las tiendas eran tejidas, ¿no es cierto? Y por tanto, fue fundador de la industria del vestido. Pero tal vez te estés preguntando, hermano, o sea que Jabal fue el primer pastor. Pero la respuesta es no. ¿Sabes por qué? Porque el primer pastor de rebaño fue Abel. Además, Abel no criaba las ovejas para comérselas, ni tampoco para venderlos, sino que los criaba para presentárselos como ofrenda a Dios. Ya lo decía el rey Salomón. Los buenos saben que hasta los animales sufren, pero los malvados de nadie tienen compasión. Así lo escribí en Proverbios capítulo 3, versículo 10. Y eso lo sabía muy bien Abel. Abel no maltrataba a los animales, cosa contraria que sí hizo Jabal. Entonces, con Jabal se dio inicio a la crueldad de los animales. Con Jabal se inicia la ganadería errante como medio de subsistencia. Es por eso que inventó las tiendas de campaña, que se podían trasladar de un lugar a otro con mucha mayor facilidad que otro tipo de moradas. Y esto se hacía cuando se agotaban los pastos, ¿cierto? Se terminaban los pastos en un lugar, desarmaban las tiendas y se iban a otro lugar. ¿Te das cuenta? Así pastaban a los animales. Ahora, ¿qué dijo el Señor Jesús al respecto? El Señor dijo, porque en los días anteriores al diluvio, la gente comía y bebía, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Eso dice Mateo capítulo 24, versículo 38. Todo era desorden. Todo era perversión, violencia y desobediencia. Con Jabal nace la cultura, nacen las costumbres, las comidas con carnes y las bebidas embriagantes. Es decir, que los antidiluvianos, guiados por Satanás, adoptaron otro tipo de alimentación que fue a base de carne. Y nacen también la ganadería, ¿no es cierto? La industria del vestido, la arquitectura. Entonces, la violencia y el pecado alcanzaron en ese periodo hasta el cielo, hasta que Dios castigó al mundo con el diluvio. Es verdad, toda la descendencia de Lamec y también de Jabal murió en el diluvio, pero sus ejemplos quedaron.
Y eso es lo que el mundo ha tomado como suyos y lo justifica para continuar transgrediendo las leyes divinas. Vamos a la respuesta. ¿Qué inventó Jabal? Jabal inventó la ganadería, la industria del vestido, la arquitectura, fabricaba tiendas. De acuerdo a Jesús, ¿cuál fue la nueva dieta que adoptaron los antediluvianos? Fue el consumo de carne y las bebidas embriagantes. Pregunta número 3. ¿Qué nos dice la pregunta número 3? ¿Quién en el Nuevo Testamento tenía la misma profesión de hacer tiendas de campaña que Jabal? Sin embargo, ¿cómo consideraba el consumo de carne? Vamos a estudiar el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículos del 1 al 3, que dice lo siguiente. Después de esto, Pablo partió de Atenas y fue a Corinto. Allí encontró a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su esposa, porque Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y Pablo fue a verlos. Y como era del mismo oficio, se quedó a vivir y a trabajar con ellos, porque eran fabricantes de tiendas. Corintios capítulo 8, versículos 12 y 13 dice, de esta manera, pecando contra los hermanos, e hiriendo su débil conciencia, pecáis contra Cristo. Por eso, si la comida es a mi hermano ocasión de caer, jamás comeré carne para no escandalizar a mi hermano. ¿Qué dice Romanos capítulo 14, versículo 21? Es bueno no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece. Santiago capítulo 4, versículo 17 lo dice. Por lo tanto, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado, dice la palabra del Señor. A ver, el libro de los Hechos nos traslada al periodo de la Iglesia Apostólica. Un periodo en la cual Pablo ejercía el ministerio evangelístico de Cristo. Era su segundo viaje misionero del apóstol. Y ahora se encontraba en Atenas. Y de allí partió a Corinto. Eso fue durante los años del 49 al 52 después de Cristo, ¿cierto? En Corinto fue el lugar donde Pablo llegó con debilidad, temor y temblor, como lo dice Primera de Corintios capítulo 2 versículo 3. Corinto era una ciudad muy materialista y estaba sumergida en la intemperancia. Amaba la sabiduría del mundo. Por tanto, había mucha inmoralidad también. Entonces, Pablo tenía una misión que cumplir allí. Su primera visita duró 1 año y medio. Fue en Corinto donde había mucha necesidad de trabajar. Y él trabajó allí. Y es allí donde conoce a una pareja de esposos que recién habían llegado de Italia. Ellos eran Aquila y Priscila. Ahora, estos esposos eran fabricantes de tiendas. Pero ¿qué cosas eran las tiendas? ¿Cómo eran las tiendas? Las tiendas eran viviendas en las cuales vivían los pueblos y también eran los alojamientos de los ejércitos en campaña. Eran de carácter transitorio. Se fabricaban de pelo de cabra negra o de pelo de camello. Se podían desarmar y llevar de un lugar a otro. O sea, de lugar en lugar. Estas tiendas tenían sus divisiones con cortinas que eran hechas a base de cañas o de lana de cabra. El suelo estaba cubierto de mantas de variadas calidades y de acuerdo también a la situación económica del propietario. También eran muy utilizadas en la vida pastoril. Se estiraban por medio de cuerdas o de cordeles atados a estacas que eran clavadas en el suelo. Así lo escribe Isaías, capítulo 54, versículo 2. Entonces, esa fue una de las profesiones de Pablo y también de Aquila. Y Hechos, capítulo 18, versículo del 1 al 3 lo dice. Después de esto, Pablo partió de Atenas y fue a Corinto. Allí encontró a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su esposa, porque Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y Pablo fue a verlos. Y como eran del mismo oficio,
se quedó a vivir y a trabajar con ellos, porque eran fabricantes de tiendas, dice la palabra de Dios. ¿Sabes, mi hermano? Algo hermoso que nos ha enseñado Pablo es enseñarlo todo y no guardar nada. ¿Te das cuenta? O sea, Pablo era un extraordinario académico. Él era ex miembro del Sanedrín de Israel. Él era fariseo. Fue educado por el famoso maestro Gamaliel. Pero además de ser académico, sabía defenderse en la vida para no acarrear gastos a la iglesia. ¿Te das cuenta? Pablo es ejemplo de trabajo. Pablo fabricaba tiendas. Era experto en la fabricación de carpas o de tiendas. Y al mismo tiempo predicaba también la palabra de Dios. El apóstol evitaba por todas las formas que los hermanos se sintieran obligados a subvencionar sus viajes, su alimentación, su estadía, sus vestidos. El apóstol mismo trabajaba para la causa y ayudaba a los hermanos. Eso es hermoso, ¿no es cierto? La estrategia del apóstol era no otorgar ventajas al enemigo, de pensar de que se estaba aprovechando de la iglesia, ni que tales rumores pongan obstáculos al evangelio. Pablo era un siervo de Dios que oraba mucho. Él se dedicó a la oración por la iglesia de Cristo. Había una responsabilidad del bienestar espiritual de la iglesia. El apóstol Pablo presentaba una educación integral a los hermanos de todas las congregaciones, ya sean grandes o pequeñas. Él predicaba por igual a todas. Ellos se postraban juntos en oración y pedían a Dios les enseñara y ayudara a cambiar su vida. Especialmente pedían dejar atrás la intemperancia. La intemperancia es un pecado, ¿cierto? De esta manera, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, pecáis contra Cristo, dice 1 Corintios capítulo 8, versículos 12 y 13. ¿Te das cuenta? Eso era lo que decía el apóstol Pablo. Era una persona que cuidaba mucho la salud espiritual de los hermanos. Pablo dice que cuidar el cuerpo de la intemperancia o de la glotonería es una forma de adorar a Dios con nuestro cuerpo. Él sabe que el consumo de carne es muy perjudicial para la salud. Solo que este mundo ha declarado la guerra contra el alma. Y Romanos capítulo 14, versículo 21 lo dice. Es bueno no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, dice el Señor. Observa bien el verso. Allí dice, bueno es no comer carne. Así dice el verso. Tampoco es bueno emborracharse, y nada que sirva de mal ejemplo a los hermanos. ¿Sabes, mi querido amigo? Muchas veces nos convertimos en tropiezo para nuestros hermanos. Nosotros sabemos que la educación cristiana es de menos a más y que el Espíritu Santo es quien hace el cambio en nosotros. Pero cuando vemos a los hermanos luchar para dejar de comer carne, es que todavía ellos tienen esa debilidad en su fe, ¿cierto? Nosotros muchas veces los criticamos y muchas veces los avergonzamos. Y los hermanos se van de la iglesia. Entonces, eso no es el proceder de un cristiano. Quien hace esa obra de criticar y de avergonzar es el diablo, ¿cierto? Entonces tenemos que ayudar a nuestros hermanos. Si observas bien el verso, Pablo exhorta a la iglesia con mucho amor. Eso es lo que hace el apóstol. Exhorta con amor a los hermanos a dejar de comer carne. Él no los grita, él no los insulta, ¿no es cierto? Él los trata con amor. Es por eso que dice, es bueno no comer carne. ¿Ves? Lo que pasa es que muchas veces las almas nuevas, por temor a las críticas, quieren dejar el consumo de carne por sus propios medios. Y piensan que por su propia voluntad lo van a hacer de manera rápido. Y por esa ilusión del momento, lo deja. Es verdad, lo deja. Pero pasan 2 o 3 meses
y nuevamente ese hermano comienza el consumo de carne, inclusive con mucho más intensidad. ¿Sabes por qué? Porque el hermano piensa que él solo lo puede hacer, que no necesita de Dios para poderlo cambiar, para poder cambiar esa mente que le pide carne, ¿te das cuenta? Entonces, quien transforma la mente del ser humano para dejar definitivamente el consumo de carne es Dios, mis queridos hermanos. Lo que nosotros tenemos que hacer es entregarle nuestro corazón a Dios y en ayuno y oración pedirle que nos ayude. Eso es lo que nosotros debemos hacer. ¿Te das cuenta? Entonces, mientras Dios no actúe con nosotros, todo lo que hagamos humanamente por dejar de comer carne será en vano. Fíjate, muchas veces ya los hermanos que han dejado de comer carne en la iglesia no se acuerdan en qué condición llegaron también a la iglesia. Pero ahora que ya fueron transformados, se convierten en criticones de aquellos que aún son débiles y luchan por alcanzar la transformación. ¿Te das cuenta? Entonces Pablo dice, bueno es no comer carne. Es una instrucción de amor que anima a los hermanos a cambiar su forma de vida y ayuda a la iglesia para que ellos también puedan ayudar a nuestros hermanos. ¿Te das cuenta? También la ayuda de la iglesia es muy importante. Por eso, si la comida es a mi hermano ocasión de caer, jamás comeré carne, para no escandalizar a mi hermano. ¿Te das cuenta lo que dice 1 Corintios capítulo 8, versículo 13? Por eso te decía, no se trata de avergonzar al hermano, sino de ayudarlo. ¿Y cómo le ayudas? Dándole el ejemplo. ¿Te das cuenta? Estando con él a su lado. Pablo sabe que comer carne animaliza, ¿cierto? Y dice, no debemos destruir la obra de Dios por causa de la comida. Así lo escribió en Romanos capítulo 14, versículo 20. Entonces, mi querido amigo, dos cosas debemos hacer en nuestra vida. Primero, si alguien que come carne reconoce que es un mal ejemplo para la iglesia, es el momento de esforzarse y pedir ayuda en ayuno y oración a Dios para dejar de comer carne. Segundo, ayudar a los hermanos. ¿Cómo? Instruyéndoles con amor, brindándoles los elementos necesarios de cómo cambiar nuestro régimen alimenticio. Y 1 de Juan capítulo 3, versículo 16, última parte, dice, nosotros debemos dar nuestra vida por nuestros hermanos en Cristo. ¿Ves? Eso es lo que ordena el Señor. Y nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos, ayudarlos, para que ellos también puedan vencer la intemperancia, ¿te das cuenta? Para que puedan vencer el deseo que tienen por la carne. Nuestra hermana Elena G. de Guay, en su libro Consejos sobre el régimen alimenticio, dice, la naturaleza y a despojar a los hombres y mujeres del amor y simpatía que deben sentir por cada uno. Estamos hechos de lo que comemos, y aquellos cuyo régimen se compone mayormente de carne, llegan a una condición en la que ellos permiten que las bajas pasiones dominen por encima de las facultades superiores del ser. En conclusión, la carne es la responsable del cambio del carácter y del perjuicio de la mente. ¿Te das cuenta? Ya dijimos que comer carne es pecado, ¿cierto? Pero usted, mi querido amigo, que ve por primera vez este programa, se preguntará, ¿pero cómo que es pecado? ¿Dónde dice eso? Eso lo dice el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 17. ¿Qué dice allí? Por lo tanto, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. ¿Te das cuenta? Dios quiere que su pueblo viva sano. Eso es lo que quiere el Señor. El pueblo tiene que estar libre de enfermedades, con mente capaz de reflexionar en su palabra. Pero eso dependerá de cómo nos alimentemos. Por tanto, todo lo que sea contraste a las órdenes de Dios es pecado. ¿Te das cuenta? La reforma pro salud, mi querido hermano, es una orden de Dios. Y Romanos capítulo 14, versículo 23 dice lo siguiente. Pero el que duda sobre lo que come,
es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Mi querido amigo, Dios es un Dios de amor. Y la alimentación es dada con amor. Es por la alimentación vegetariana que el pueblo de Dios pide la bendición, ¿cierto? Cada alimento que ingerimos es con la bendición del Señor. Pero ¿qué sucede si la bendición que pides es por alimentos que causan daño al organismo, como la carne o las bebidas estimulantes? ¿Tú crees que Dios las bendecirá? Claro que no, mi querido hermano. ¿Sabes por qué? Porque Dios no es un Dios de maldad, que quiere que te enfermes. En ese caso, la responsabilidad es de cada uno, ¿verdad? Y eso es pecado, porque sabiendo que nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios, atentamos contra él. Entonces tengamos mucho cuidado con la alimentación. Vamos a la respuesta. ¿Quién en el Nuevo Testamento tenía la misma profesión de hacer tiendas de campaña que Jabal? El apóstol Pablo. Sin embargo, ¿cómo consideraba el consumo de carne? Lo consideraba como un pecado, mis queridos hermanos. Pregunta número 4. ¿Qué nos dice la pregunta número 4? ¿Cómo cambió la dieta cárnica el temperamento de los antediluvianos? ¿Cuál fue el fin de esa generación? Estudiaremos siempre el libro de Génesis, capítulo 6, versículos del 11 al 13. A la vista de Dios, la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Miró Dios la tierra y vio que estaba corrompida, que la gente toda había corrompido su camino sobre la tierra. Así dijo Dios a Noé: decidí poner fin a todo ser viviente porque toda la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Por eso los destruiré con la tierra. Mateo capítulo 24, versículo 39 dice lo siguiente: y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Todo lo mal que hagamos a nuestro cuerpo afecta también a nuestro espíritu. El diablo le ha declarado la guerra al alma. Entonces, fíjate, si el mundo triunfa, el alma se pierde. En el mundo hay muchos instrumentos de Satanás. Y eso fue lo que sucedió con los antediluvianos. En aquel tiempo era un periodo de mucha violencia. Y el consumo de carne es uno de los factores que produjeron un cambio de carácter en las personas. El pueblo de Dios, mi querido hermano, debe saber que Satanás es un experto en destruir almas. Y su mejor estrategia son los alimentos, especialmente con el consumo de carne. Entonces, el diablo sabe que el consumo de carne y las bebidas estimulantes son veneno para el cuerpo. Y sabe también que convenciendo a la gente a consumirlos, ha dominado sus mentes y sus pasiones inferiores. ¿Por qué crees que la carne se ha hecho costumbre en estos tiempos? Es por la inducción hecha por Satanás. Si te das cuenta, los medios de comunicación juegan un papel muy importante en la alimentación actual. Casi nada dicen del daño que causa el consumo de carne al cuerpo humano. Al contrario, se difunden inmensas cantidades de avisos publicitarios con combinaciones alimenticias que son veneno para nuestro cuerpo. Y la gente cree y come, ¿te das cuenta? ¿Qué comía el hombre al principio? Comía los frutos de la tierra, ¿cierto? ¿Y cómo vivía? Vivía sano, vivía contento, vivía feliz. Pero el diablo se encargó de imponer el consumo de carne de animales muertos. Y eso fue por medio de Jabal. Esos son los alimentos que obran directamente contra el espíritu. Es que no sabemos si en realidad la carne que se vende en el mercado es de animales sacrificados o es de animales muertos por alguna enfermedad. ¿Qué sucedería si la carne que se consume es de algún animal muerto por alguna enfermedad? En ese caso el veneno es mortal para nuestro cuerpo. ¿Cierto? Es por eso que hoy
vemos enfermedades por todos lados. Entonces, además de las enfermedades, se altera también el carácter. O sea, el espíritu se ve afectado. Cuando tú tienes el cuerpo enfermo, no puedes pensar bien, no puedes discernir lo bueno de lo malo. Y eso fue lo que sucedió con los antediluvianos. Pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente, le dijo a Noé: he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra, dijo el Señor. Los hombres antediluvianos recibieron el juicio que se merecían, pero no por ignorancia, sino por rechazar deliberadamente la revelación divina y por persistir abiertamente a una horrible depravación y maldad. La maldad humana debió alcanzar el límite que llevó a Dios a enviar el diluvio para destruir a todos los seres vivos. Ahora, ¿por qué decimos que no fue por ignorancia la destrucción de los antediluvianos? ¿Sabes por qué? Porque muchos siervos de Dios les advertían de su pecado. Por ejemplo, Enoc, Matusalén, el mismo Noé. Ellos fueron grandes predicadores que advirtieron la destrucción de la humanidad. Pero, ¿qué hicieron los antediluvianos? Se burlaban de ellos. Todo era risa, todo era burlas, todo era maldad. Es que todo era violencia. Había mucha poligamia, homosexualidad, perversión, glotonería. Había muchos experimentos con el ADN humano, ¿te das cuenta? Y si hacemos una comparación de la sociedad antediluviana con la sociedad actual, en verdad que no encontramos casi diferencias. Mateo capítulo 24, versículo 39 dice: y no conocieron hasta que vino el diluvio, y llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. En la sociedad en la que Noé vivió, la gente dedicaba su tiempo y recursos económicos para convertirse en famosos. Les gustaba mucho la fama. El ego, el egocentrismo estaba con ellos. Habían abortos por todos lados. Las mentes fueron alteradas porque se alteró también el ADN, como te lo estaba contando. Se comportaban como bestias salvajes que no respetaban ni les importaba la vida. Había mucho crimen. Y la criminalidad, los asesinatos iban en aumento. No les importaba la vida, definitivamente. Es por eso que Dios ordenó 120 años de gracia para el arrepentimiento. Eso fue lo que le dijo a Noé, ¿no es cierto? Cada martillazo con que se construía el arca de Noé era un llamado al arrepentimiento. Sin embargo, la incredulidad pudo más que el llamado de Dios. Fueron almas que eligieron a Satanás y despreciaron la salvación de Dios. ¿Te das cuenta? ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Cómo cambió la dieta cárnica el temperamento de los antediluvianos? Los hizo violentos. ¿Cuál fue el fin de esa generación? Fue destruida por el diluvio, mis queridos hermanos. Pregunta número 5. ¿Qué dice la pregunta número 5? Más de 2500 años después, ¿quiénes adoptaron la costumbre de comer carne? ¿Cuál fue el fin de aquellos que codiciaron dicha dieta? Sigamos estudiando la palabra de Dios. Vamos a estudiar el libro de Números, capítulo 11, versículos 4, 5, 32 y 33. ¿Qué dice allí? Los extranjeros que iban con ellos tuvieron un vivo deseo, y los israelitas volvieron a lamentar: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos. Entonces, todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, el pueblo estuvo juntando codornices. Ninguno juntó menos de 10 montones,
y las tendieron alrededor del campamento. Aún tenía carne entre los dientes antes que fuese masticada, cuando el enojo del Eterno se encendió en el pueblo y los hirió con una grandísima plaga, dice la palabra del Señor. El consumo de carne se había hecho costumbre en las naciones paganas. Y hasta ahora sigue siendo una costumbre, ¿no es cierto? Y Egipto era uno de ellos. Fue en Egipto donde el pueblo hebreo adoptó la costumbre de comer carne de animales. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, había sido liberado de la esclavitud egipcia. Sin embargo, cuando Israel fue liberado, muchos egipcios creyeron en el Dios de los hebreos y se unieron a los israelitas y caminaron con ellos a Canaán. Así lo dice Éxodo capítulo 12, versículo 38. Moisés lideraba al pueblo de Israel y lo conducía a la tierra prometida. Y por su apostasía, el Señor ordenó el peregrinaje de 40 años por el desierto, hasta que muriera toda la generación, dice Números capítulo 32, versículo 13. Ellos habían hecho el becerro de oro y lo habían adorado, y por ese pecado, con excepción de Josué y Caleb, todas las personas mayores de 20 años que fueron censadas por Moisés tenían que morir en el desierto. Era gente rebelde que se quejaba de todo, como lo dice Números capítulo 14, versículo 29. Entonces, ¿qué sucedió? Mientras caminaban por el desierto, sucedió algo muy interesante que le vamos a contar y que lo escribe en Números capítulo 11, versículos 4 y 6, pero lo vamos a leer en la Nueva Versión Internacional. ¿Qué dice allí? Entonces la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto, y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. «Oh, si tuviéramos un poco de carne», exclamaban. «¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto? Y teníamos todos los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que queríamos. Pero ahora lo único que vemos es este maná. Hasta hemos perdido el apetito». Así renegaba el pueblo de Dios. Mira, tanto extranjeros como hebreos murmuraban. Ellos gozaban de libertad, no sufrían ya castigo. Pero con esa libertad que tenían, ahora se quejaban de la comida. Dicho en otras palabras, no se acordaban de los maltratos de la esclavitud, pero sí se acordaban de la comida. O sea que eran malagradecidos, ¿no es cierto? Ellos se hostigaban del maná, que era el alimento adecuado y perfecto para caminar por el desierto. Era la dieta equilibrada para que sus pies no se hincharan y pudieran seguir su travesía por el desierto. Pero ahora se portaban como niños. Ahora el comportamiento era muy malo del pueblo de Dios. Entonces, aquí es de reflexionar. Muchos en la actualidad nos comportamos como aquellos hombres. Después que el Señor nos saca de la esclavitud del pecado, después que nos limpia y ordena nuestras vidas y restaura nuestros corazones, un día miramos el pasado y en lugar de recordar la manera como hemos llegado al Señor destrozado por el mundo, recordamos y extrañamos las cosas del mundo. Recordamos la alimentación que comíamos en el mundo. Recordamos la alimentación inadecuada y los deseos de la carne. Y todo eso hiere a Dios. Imagínate tú, dar tu vida por una persona, ayudarla, hacerla que se sienta feliz, ayudarla económicamente. Pero un día esta persona a quien tú ayudaste se vuelve ingrata contigo y te abandone. ¿Cómo te sentirías? Te sentirías mal, ¿no es cierto? Triste. Así es como se siente el Señor cuando volvemos nuestra mirada al pasado, ¿te das cuenta? El pueblo quería carne y eso era su protesta. Después que los israelitas se quejaron pidiendo carne, Moisés habló con Jehová y le preguntó: ¿de dónde voy a conseguir tanta carne para todo el pueblo? Así lo escribe en Números capítulo 11, versículos 23 en adelante. Es que ellos estaban llorando pidiendo de comer carne y encaraban a Dios
que en Egipto comían ese alimento. Pero ¿qué respondió el Señor? El Señor le dijo a Moisés: diles que se purifiquen porque comerán carne durante un mes hasta que les produzca náuseas y estén hartos de tanta carne. Así le escribe Números capítulo 11, versículo 20. ¿Y qué dijo Moisés? Pero Señor, estamos en el desierto y hay 600,000 hombres, más mujeres y niños. ¿De dónde voy a sacar tanta carne? Es que humanamente Moisés hacía sus cálculos y pensaba que aún matando todos los animales que llevaban, no alcanzarían para dar de comer carne todo el mes. Él decía: si pescáramos todos los peces del mar, tal vez alcanzarían. Eso se preguntaba Moisés. Pero mi querido hermano, Dios es Dios y Él sabe lo que hace. El Señor quería dar una tremenda lección a estos glotones de estómago insaciable. ¿Te das cuenta? ¿Qué hizo el Señor? Veamos Números capítulo 11, versículos 31 y 32, en la Nueva Traducción Viviente de la Biblia. Ahora bien, el Señor envió un viento que trajo codornices desde el mar y las dejó caer por todo el campamento. Había codornices por kilómetros en todas las direcciones, volando como a 1 metro del suelo. Así que el pueblo salió y atrapó codornices todo ese día, a lo largo de la noche, y también todo el día siguiente. Nadie recogió menos de 50 canastas. Entonces esparcieron las codornices por todo el campamento y las pusieron a secar. Bueno, tenían carne para un mes. Imagínate las toneladas de carne que habían alrededor del campamento de Israel. Imagínate a la gente en medio de un mar de aves, cazándolas y matándolas hasta el cansancio. Las codornices son aves que vuelan a baja altura. Los israelitas deseaban un mal que era comer carne, pero esos males eran por causa de su rebeldía, y sus deseos rebeldes fueron satisfechos. Sin embargo, sufrirían las consecuencias de esa rebeldía. De hecho, que para conseguir las codornices tenían que salir del campamento, lejos del pueblo de Dios. Así lo escribe el libro de los Salmos. Mira, hay momentos en que Dios concede una petición injustificada. Los hebreos querían carne y Dios les dio carne. Y sus consecuencias sirven hoy como testimonio de lo que no debemos hacer nosotros. Eso forma parte del aprendizaje para que podamos aprender a través de la experiencia y de la locura de los deseos hebreos. ¿Cuáles fueron las consecuencias de los caprichos del pueblo de Dios? Vamos a leer Números capítulo 11, versículos 31 y 32 de la Nueva Traducción Viviente. Pero mientras se saciaban de carne, cuando aún estaba en sus bocas, el enojo del Señor se encendió contra el pueblo y los castigó con una plaga muy grave, dice la palabra de Dios. Muchos fueron postrados por fiebres calcinantes, mientras que los más culpables, los incitadores a la rebelión, fueron heridos apenas probaron los alimentos que habían codiciado. Allí murió la gente que codiciaba la carne de Egipto y fueron enterrados en el lugar que dominaron Kibrot Ataba, que significa tumbas de glotonería. Mis queridos hermanos y amigos, Dios ha ordenado una dieta para su pueblo. La dieta es vegetariana, por tanto debemos esforzarnos para cambiar nuestro régimen alimenticio. Ya te dije que todo es un proceso y debemos hacer ayuno y oración para pedir ayuda al Señor, para que nos ayude a salir victoriosos. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Más de 2500 años después, ¿quiénes adoptaron la costumbre de comer carne? Fue Israel, el pueblo de Dios. ¿Cuál fue el fin de aquellos que codiciaron dicha dieta? Fueron destruidos, mis queridos hermanos. Pregunta número 6. ¿Quién se humilló a sí mismo y habitó humanamente para enseñar al hombre a volver a Dios? ¿Qué les dijo a los discípulos de su tiempo que Pedro transmitió a sus lectores, incluido el pueblo de Dios actual?
Vamos a estudiar el libro de Juan, capítulo 1, versículo 14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria que como Hijo único recibió del Padre. Lucas capítulo 21, versículos 34 y 35 dice: mirad por vosotros mismos, que vuestro corazón no se cargue de glotonería y embriaguez, y de las preocupaciones de esta vida, y aquel día venga de repente sobre vosotros, porque como un lazo vendrá sobre todos los habitantes de toda la tierra. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 11 dice: amados, como a extranjeros y peregrinos que sois, os ruego que os abstengáis de los deseos carnales que combaten contra el alma, dice la palabra del Señor. ¿Qué enseñó Cristo cuando vino a la tierra? El Señor dejó trono y reino para venir a rescatarnos de la esclavitud del pecado, ¿cierto? El Verbo que estaba en la nube del desierto se encarnizó para que nosotros aprendiéramos de Él. Cristo cuando vino a la tierra ayunaba y se abstenía de alimentos dañinos a la salud. El Señor vino con todo su poder y toda su gloria a enseñarnos, mis queridos hermanos. Cristo cuando vino a la tierra no quería que sus hijos sufrieran por causa de la mala alimentación. Y su principal objetivo era que sus enseñanzas fueran imitadas por su pueblo. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria que como Hijo único recibió del Padre. Eso dice Juan capítulo 1, versículo 14. El mismo Dios trajo su gloria y también trajo su gracia. Su gloria reflejaba cada paso de su vida. La condición humana en la tierra era de total degradación. El diablo hacía del mundo su propiedad. Y lo mismo que hizo con Eva también lo hacía con la humanidad. Cristo enseñó lo siguiente. Primero, el Señor jamás promovió la indiferencia. El Señor vino a enseñarnos que la voluntad de Dios es que vivamos sanos. ¿Has escuchado decir la frase que tu medicina sea tu alimento y el alimento tu medicina? Cristo vino a enseñarnos en cómo cuidar la salud con la alimentación. Cristo fue un obrero esforzado. Su vida fue una vida de abnegación, diligencia, perseverancia, laboriosidad y economía. Y tercero, mostró el peligro de darle suma importancia a la comida y a la bebida. El Señor reveló las consecuencias de entregarse a la complacencia del apetito. ¿Cuáles son las consecuencias, mis queridos hermanos? ¿Sabes cuáles son esas consecuencias? Las facultades morales se debilitan, de modo que el pecado no parece pecaminoso. Eso hace el consumo de carne. O sea, hace que el pecado ya no parezca pecado, ¿te das cuenta? ¿Qué más? Se toleran los delitos y las pasiones bajas controlan la mente, hasta que una corrupción general erradica los buenos principios e impulsos. ¿Qué más? Dios es blasfemado. Es por eso que Lucas capítulo 21, versículos 34 y 35 dice: mirad por vosotros mismos, que vuestro corazón no se cargue de glotonería y embriaguez, y de las preocupaciones de esta vida, y aquel día venga de repente sobre vosotros, porque como un lazo vendrá sobre todos los habitantes de toda la tierra, dice la palabra de Dios. Entonces, mira, el consumo de carne trae graves consecuencias, y el Señor dice que cuando Él venga por segunda vez, el mundo se encontrará en una situación en la cual el consumo de carne será considerado por el mundo como vital para la vida del ser humano. Y eso es lo que estamos viendo, ¿no es cierto? Tal cual lo era en el mundo antidiluviano. ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿Qué dice el apóstol Pedro al respecto? Primera de Pedro capítulo 2 versículo 11 dice: amados, como a extranjeros y peregrinos que sois, os ruego que os abstengáis de los deseos carnales que combaten contra el alma. Lo primero que debe entender el pueblo de Dios es que estamos cruzando un tremendo desierto lleno de obstáculos que nos sirven como preparación para una vida mejor. Segundo, el pueblo de Dios debe reconocer que este mundo no es su hogar. El pueblo de Dios debe entender que su nación, que su hogar y ciudadanía está en el cielo. ¿Cuándo eres extranjero? Cuando vives o cuando te encuentras en una tierra que no es la tuya, ¿cierto? Tercero,
para poder combatir a los obstáculos de la vida, debemos abstenernos de todo deseo carnal que perjudique el alma. Debemos alcanzar el dominio propio para poder caminar de victoria en victoria como verdaderos siervos de Dios. Eso debemos entender. Todo siervo de Dios tiene que entender que el alma está en peligro de ser destruida. Si el mundo triunfa, el alma se pierde. Y ese es el objetivo que tiene Satanás. El diablo sabe que si nos hace pecar, nosotros haremos pecar a los demás con nuestros malos ejemplos. Por tanto, también haremos perder otras almas. Dicho en otras palabras, mi querido hermano, el diablo nos toma allí como instrumento para hacer caer a los demás hermanos. ¿Te das cuenta? Es por eso que debemos que estar preparados. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Quién se humilló a sí mismo y habitó humanamente para enseñar al hombre a volver a Dios? Es Cristo. ¿Qué les dijo a los discípulos de su tiempo que Pedro transmitió a sus lectores, incluido el pueblo de Dios actual? Abstenerse del consumo de carne y bebidas que hagan daño a la salud. Pregunta número 7. Hemos llegado al final de la lección. Está muy interesante la lección. La pregunta 7 dice lo siguiente. Así como Cristo ayunó en preparación ante su misión, ¿qué ayuno requiere Dios de aquellos que viven en el tiempo de expiación desde 1844? Como Elías, ¿cuál es un requisito previo para ser bautizado en el remanente y luego trasladado al cielo? ¿Qué nos dice Levítico, capítulo 23, versículo 32? Vamos a leerlo. Será para vosotros día de completo reposo y ayuno. Desde el día 9 del mes por la tarde hasta la tarde siguiente guardaréis vuestro reposo. De tarde a tarde guardaréis vuestro sábado. Daniel capítulo 10, versículo 3 dice, no comí alimento delicado, ni entró carne, ni vino en mi boca, ni me ungí hasta que se cumplieron 3 semanas enteras. Primera de Reyes capítulo 19 versículos del 6 al 8 dice, Elías miró y vio a su cabecera un pan cocido sobre las ascuas y un vaso de agua. Comió, bebió y se volvió a dormir. Por segunda vez el ángel del Eterno lo tocó y le dijo, levántate, come porque un largo camino te resta. Entonces Elías se levantó, comió y bebió, y con la fortaleza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 11 dice, mientras ellos seguían andando y conversando, de repente un carro de fuego con caballos de fuego separó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Eso dice la palabra de Dios. A ver, estamos al final de la historia de la humanidad y Dios quiere que su pueblo practique el vegetarianismo. Cristo ordena abstinencia de todo alimento estimulante y el debido consumo de alimentos sencillos. ¿Sabes por qué? Porque estamos enfrentando el juicio investigador. Eso es el ayuno que el Señor desea de su pueblo. Recordemos que en el día de la expiación, Dios ordenaba ayuno y oración, ¿cierto? Veamos 3 casos en los cuales el remanente se abstuvo de alimentos inadecuados. Primero, en la fiesta del Yom Kippur. Ese día era de juicio. Y Levítico capítulo 23, versículo 32 lo dice. Será para vosotros día de completo reposo y ayuno. Desde el día 9 del mes por la tarde hasta la tarde siguiente guardaréis vuestro reposo. De tarde a tarde guardaréis vuestro sábado. La orden era ayuno y oración. O sea, la abstinencia era total, de carne, de bebidas embriagantes, es decir, de todo tipo de alimentos. Era un día en el cual cada persona debía afligir su corazón, debía ponerse a cuenta con el prójimo y con Dios. Segundo, el ayuno del profeta Daniel. Daniel capítulo 10 versículo 3 dice, no comí alimento delicado, ni entró carne, ni vino en mi boca, ni me ungí hasta que se cumplieron 3 semanas enteras. Eso dice el profeta. El profeta Daniel tampoco consumió carne. Él ayunó 3 semanas consecutivas. Es decir que el sacrificio que el Señor requiere de nosotros no es que hagas largas caminatas, ni que adores ídolos yendo de rodillas en el intenso sol, no. El Señor requiere a nuestro cuerpo como sacrificio vivo, es decir, que se abstenga de alimentos perjudiciales a nuestra salud. ¿Qué dice nuestra hermanita Elena G. de White? Ella dice, a menudo al dejar de consumir carne se experimenta una sensación de debilidad y falta de vigor. Muchos insisten en que esto prueba que la carne es esencial, pero se la echa de menos porque es un alimento estimulante.
que enardece la sangre y excita los nervios. A algunos les es tan difícil dejar de comer carne como a los borrachos renunciar al trago, y sin embargo se beneficiarían con el cambio. Así lo escribe en su libro Consejos sobre el régimen alimenticio. ¿Sabes, mi querido hermano? El comer carne es una costumbre, no una orden de Dios. Como ya lo dijimos, todo comenzó con Jabal. Y el ejemplo práctico que pone el contexto es una gran verdad. El comer carne es como consumir alcohol o como consumir alguna droga, que es difícil dejarla, ¿cierto? La carne es estimulante. Es similar a lo que hace el alcohol en nuestro cuerpo. Es por eso que es difícil dejarla. Pero para Dios nada es imposible. ¿Por qué el profeta Daniel salió victorioso y fue instrumento del Señor? Porque tuvo dominio propio y dejó de consumir carne. Tercero, la alimentación del profeta Elías. ¿Qué nos dice Primera de Reyes capítulo 19, versículos del 6 al 8? Elías miró y vio a su cabecera un pan cocido sobre las ascuas y un vaso de agua. Comió, bebió y se volvió a dormir. Por segunda vez el ángel del Eterno lo tocó y le dijo: levántate, come, porque un largo camino te resta. Entonces Elías se levantó, comió y bebió, y con la fortaleza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches, hasta Horeb, el monte de Dios, dice el Señor. Cada alma, para estar ante la presencia de Dios, deberá vivir en santidad. Y para vivir en santidad debemos practicar la abstinencia de alimentos perjudiciales. Y Elías estaba huyendo porque la reina Jezabel lo quería asesinar. El profeta había acabado con los falsos profetas de Jezabel, ¿cierto? Elías caminó mucho y se quedó dormido, cansado, debajo de un enebro. Y Dios lo alimentó. No con carne, ojo aquí. Él no consumió carne, sino con pan y agua. Entonces, el Señor nunca alimenta con productos perjudiciales, sino con alimentos que nos ayudan espiritualmente. Ese fue el caso de Elías, que tuvo que caminar 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb. Finalmente, la fidelidad del profeta hizo que Dios lo llevara vivo al cielo. Entonces, mira, Elías, al igual que Enoc, representan a los santos que viven entre los peligros y la corrupción de los últimos días. Este profeta fue llevado al cielo debido a que fue fiel y obediente a Dios. También los fieles que hayan quedado vivos cuando venga Cristo en su segunda venida serán transformados y trasladados al cielo. Serán llevados de un mundo pecador y corrupto a los puros goces del cielo. También Juan el Bautista dejó ejemplo de una vida saludable. Juan se apartó de amigos y de todo lujo de la vida. ¿Cómo era su dieta? Era vegetal. Eran langostas y miel silvestre, ¿cierto? Y él reprendía la intemperancia, al apetito y a la glotonería que prevalecían por todas partes. Mis queridos hermanos, desde 1844 el pueblo de Dios vive en juicio. Por tanto, la orden es abstenerse de la carne y de las bebidas dañinas al organismo. Así que sigamos con nuestra preparación para recibir debidamente preparados al Señor en su segunda venida. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Así como Cristo ayunó en preparación ante su misión, ¿qué ayuno requiere Dios de aquellos que viven en el tiempo de expiación desde 1844? Abstenerse de la carne, de bebidas dañinas y estimulantes al organismo. Como Elías, ¿cuál es un requisito previo para ser bautizado en el remanente y luego trasladado al cielo? Someter al cuerpo a disciplina y abstención de alimentos perjudiciales a la salud. Mis hermanos, ¿qué decir de esta lección? Estuvo muy interesante lo que hemos estudiado, ¿no es cierto? Hemos logrado entender cuán perjudicial es el consumo de carne. Todo lo estudiado tiene un tremendo contenido de amonestación a nuestra forma de alimentarnos. Sabemos que a partir de 1844, el pueblo de Dios viene siendo sometido a juicio y el Señor quiere que permanezcamos en ayuno y oración. Dios quiere que su pueblo no se pierda. Él quiere que se abstenga de todo alimento y bebida dañina al organismo. Es que estamos en un periodo de preparación y estamos llevando una vida de extranjero y de peregrino aquí en la tierra. Mi querido hermano, obedezcamos la voz de Dios. El consumo de carne está prohibida para el pueblo de Dios. Y si está prohibida por Dios, es un pecado, ¿cierto?
Dios ya castigó a su pueblo en la antigüedad por tener el deseo voraz de comer carne. Israel había sido liberado de la esclavitud de Egipto, pero seguían con sus costumbres paganas, adoptadas por el paganismo egipcio. Todo venía de Jabal. La gente que vivió antes del diluvio comía alimentos de origen animal y gratificaba su apetito. O sea, adoraban al dios estómago, hasta que colmó la copa de la iniquidad y Dios destruyó la tierra con el diluvio. Mis amigos, en estos tiempos, el Señor ha ordenado alimentación vegetariana para su pueblo. Es tiempo de someternos plenamente al Señor, adorando a Dios incluso hasta con nuestra alimentación. Aunque muchos digan, no, es que si no como carne no hay proteínas y voy a perder masa muscular. No importa. Tú obedece lo que dice el Señor. Sigamos la orden de Dios. Ya lo decía el apóstol Pedro. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿cierto? O sea, una de las características del pueblo de Dios es obedecer sus órdenes y desechar las órdenes o dichos humanos. Mis queridos amigos, muchos siervos de Dios demostraron que la alimentación sin carne es mucho mejor que la alimentación con carne. Por ejemplo, el profeta Daniel, el mismo Juan Bautista, el profeta Elías, Enoc y así muchos más. Ellos vivieron cumpliendo una orden dada por Dios. Esa orden es la reforma pro salud. Entonces, la temperancia en todas las cosas deben relacionarse con el mensaje, cuyo fin es apartar al pueblo de Dios de su idolatría, de su glotonería y también de la extravagancia en el vestir, entre otras cosas. Seamos reformadores, mis hermanos, tal cual lo fue el profeta Elías y también lo fue Juan el Bautista. Que la bendición de Dios sea para todos y cada uno de vosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Qué importante enseñanza nos da nuevamente la palabra de Dios en esta oportunidad, que por amor a su pueblo ha dejado encargado la reforma pro salud para los tiempos del fin. No debemos descuidar los mensajes que nos ayudan a cuidar nuestro cuerpo físico, que es templo del Espíritu Santo. Que el mensaje que se ha impartido el día de hoy se ha quedado en nuestros corazones y que con la ayuda y la gracia de Dios podamos poder alimentarnos de la manera correcta para gozar de una buena salud y también para obedecer a los mandatos y que el Señor ha impartido a su pueblo, que nos ha dejado pues esta luz tan grande que es la reforma pro salud, ¿no? Entonces, con la voluntad de Dios podamos también nosotros alimentarnos correctamente. Bien, para culminar con esta programación, vamos a despedirnos con una oración. Querido Dios, te damos las gracias por habernos impartido tu palabra, por habernos enseñado, Señor, a llevar una mejor alimentación. Por favor, ayúdanos y bríndanos la sabiduría necesaria para poder alimentarnos de una manera correcta y gozar de una buena salud, Señor. Te suplicamos que todo lo estudiado se haya quedado en nuestros corazones y que la reforma pro salud lo pongamos en práctica en nuestra rutina diaria. Quédate con nosotros, bendícenos, líbranos de todo mal y danos tu compañía en el nombre de Jesús. Amén.